Durante estos últimos meses, la tensión entre Rusia y Ucrania escaló hasta un conflicto armado, situación que generó un impacto relevante sobre los commodities y los mercados mundiales. Contexto que viene a afectar aún más a una economía internacional golpeada por la pandemia y también la inflación. Conversamos con expertos para analizar el mercado de los minerales en esta nueva realidad. Los detalles en la siguiente nota. Durante las últimas décadas, la globalización económica ha presentado un auge en donde los mercados han presenciado el aumento de la movilidad de capitales, bienes y servicios a nivel global. Este entramado económico ha generado la interdependencia entre naciones de diferentes regiones y sectores del mundo, ya que los factores coyunturales entre ellos tienen una mayor repercusión en los mercados actualmente. Hoy día estamos en esta situación de la invasión de Rusia a Ucrania y que claramente ya llevamos 2 semanas y ha tenido un impacto importante sobre los commodities, las materias primas. Rusia es un país muy importante en la producción y exportación de materias primas y las sanciones que se están aplicando hacen temer desabastecimiento de muchas de ellas. La cantidad de medidas de castigo económico contra la economía rusa son récord, son más de 5.000. Rusia tiene más sanciones que Corea del Norte, que Irán, que Siria, que muchos países que han hecho violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, hay preocupación y eso está reflejándose en elevados valores de materias primas, especialmente de aquellas donde Rusia es el país más importante. Hablamos de petróleo, gas, de níquel, de platinos, etc. Pero además esto arrastra al resto del complejo de materias primas. Entonces lo que estamos viendo, el efecto más directo ha sido un alza en los commodities energéticos, es decir, gas natural y petróleo. Y eso se está traspasando hacia el resto de los commodities, hacia el resto de los minerales, por, en primer lugar, esta alza en los costos energéticos. También hay un efecto en abastecimiento, en cadenas productivas. Junto con el conflicto entre Rusia y Ucrania en Europa del Este, hay otros factores que también están incidiendo en el proceso de las materias primas, como por ejemplo la inflación en Estados Unidos, que logró un valor anual de 7.9%, cifra más alta desde 1982. Al haber alta inflación, ¿cierto?, empieza a ser menos atractivo el dólar como instrumento de inversión y los inversionistas se refugian en otros activos que son más seguros, como por ejemplo el oro, el cobre y otros metales. Un activo tangible como el oro, el cobre u otros que son materiales está mucho menos expuesto a esa pérdida de valor y por lo tanto en periodos de incertidumbre los inversionistas acuden a refugiarse, a tener más de estos activos para prevenir que su dinero se desvalorice. En medio de este contexto internacional, Chile se encuentra expectante a cómo se podría comportar su principal commodity, el cobre, por lo que los especialistas establecen la necesidad de prestar atención a los factores de oferta y demanda, sumando a los factores coyunturales relacionados con la situación de Europa del Este junto con la inflación. La demanda por cobre tiene un crecimiento esperado bastante favorable por el efecto de electromovilidad y el efecto de energías renovables, ¿cierto? Por todo lo que es la transición energética favorece el consumo de cobre. Entonces tenemos ese factor que es de largo plazo y nosotros vemos que eso va a mantener el precio del cobre en estos niveles o eventualmente superior. Es muy difícil calibrar cuándo y cómo se van a producir las situaciones. Pero yo diría que bajo estas circunstancias de prolongarse la guerra y de agudizarse los escenarios negativos, sí, la presión al alza de los precios se va a mantener. Putin no va a dominar Ucrania, no lo va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces? Bueno, va a tener que ver cómo hacer un control de daños, pero claro, las medidas restrictivas van a durar bastante tiempo y eso es lo que habrá que estar atento para ver cómo repercute en la economía mundial. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.